El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos, amigos, preciosa iglesia del Señor Jesucristo, reciban un afectuoso saludo en esta tarde y bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Podría llamar la segunda parte del nuevo orden mundial, que es la continuación del tema que iniciamos en el estudio pasado. Vamos a orar para pedirle al Señor sabiduría, para pedirle al Señor revelación, para que nuestra intuición se abra y reciba de Dios la verdad y alumbre los ojos de nuestro entendimiento a través de nuestra conciencia. Querido Padre Celestial, muchas gracias por esta tarde maravillosa y la oportunidad que me regalas de poder compartir con mis hermanos tu verdad. Lo hago, Señor, con gozo, con alegría. Mi anhelo es hacerlo con excelencia para tu gloria y para bendición de mis hermanos. Y oro para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos, amados, ante nosotros uno de los libros más impactantes que jamás se hayan escrito en la historia de la humanidad. Y me estoy refiriendo al libro de Apocalipsis, al último libro de la Biblia. Y así, amados, como el libro de Génesis es el primer libro de las Sagradas Escrituras, en donde se nos explica el principio de todas las cosas, el libro de Apocalipsis nos anticipa el final de los tiempos. Y en el capítulo 13, que fue el que dejamos la vez pasada listo para estudiar, el apóstol Juan, autor de las visiones proféticas, nos presenta a los dos últimos personajes antagónicos de Dios en la historia. Uno es la bestia que sube del mar y otro el falso profeta que sube de la tierra. A eso nos referiremos más adelante, obviamente. Así como el capítulo 12 nos presenta al dragón, la serpiente antigua, a Satanás, formando entre el capítulo 12 y 13 la triunidad diabólica, donde el antipadre es Satanás, el antihijo es el anticristo, y donde el antiespíritu santo es el falso profeta. Cuando hablamos del anticristo, entendemos que este personaje encarnará un poder político mundial, y entendemos que es una persona, como lo veremos en los primeros 10 versículos de este Apocalipsis 13. El último personaje será la bestia que sube de la tierra, que es un líder religioso, que también veremos a partir del versículo 11 al 18. Pero antes de comenzar a ver más detalles, debemos hacer algunas aclaraciones y comentarios previos. Lo primero que tú y yo tenemos que entender, amados, es que estos capítulos nos revelan la encarnizada guerra que se ha mantenido hasta nuestros días entre la luz y la oscuridad, entre Dios y Satanás, pero que ahora, en los 7 años de la tribulación, se manifestará con toda su crudeza, con toda su fuerza. Y esta terrible lucha que desde los comienzos ha mantenido Dios, el Creador, y Satanás, se verá en todo su esplendor. Satanás, el querubín hermoso, el más hermoso de todos los ángeles, que quiso ser como Dios, que incitó una rebelión arrastrando consigo a 1/3 de las huestes celestiales,
Este enemigo que aún sabiendo que fue derrotado en la cruz del Calvario por Cristo con su muerte y su resurrección, a través de la historia ha venido haciendo y hará ahora hasta lo imposible para poder captar cuantas almas pueda conquistar para llevarlas a la perdición. Él quiere arrastrar consigo hacia su castigo final a multitud de personas. Así que, mis amados, en este capítulo veremos a dos bestias, que en su traducción literal serían bestias salvajes, terribles y espantosas en gran manera. Lo cierto sí es que existe un desacuerdo entre los expositores bíblicos en cuanto a la reputación y la identidad de estas bestias. Algunos consideran que la primera bestia es una persona, otros la relacionan con la figura del Imperio Romano restaurado solamente. Algunos tratan a la segunda bestia como al hombre de pecado de Primera de Tesalonicenses, mientras que otros la tratan meramente como un profeta o como un acompañante de la primera bestia, que es lo que yo creo. Así como fue Juan el Bautista, el precursor de Cristo, este falso profeta líder religioso será el precursor de la bestia o del anticristo, como veremos posteriormente. Estas dificultades de interpretación, según mi opinión, se presentan porque muchos separan al rey del reino. Pero tú y yo entendemos que un dictador tiene que tener un feudo, un reino sobre el cual regir, sobre el cual gobernar, porque de otro modo no podría ser un dictador. Y sin duda alguna entonces, la primera bestia es el anticristo, que gobernará en el imperio romano restaurado, como lo veremos en las profecías de Daniel, que tú y yo tenemos que saber que es indispensable entenderlas, conocerlas y estudiarlas para poder hacer una interpretación juiciosa del libro de Apocalipsis. Si tú y yo no conocemos el libro de Daniel, jamás podremos interpretar el libro de Apocalipsis de una manera debida, de una manera clara, de una manera escritural, de una manera sistemática. Así que, amados, en el capítulo 16, en el versículo 10 del libro de Apocalipsis, nos da la relación entre la bestia y el trono de las naciones. Dice Apocalipsis 16:10: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Si usted nota, esta copa se derrama sobre el trono de la bestia, que, como veremos, está establecido en Jerusalén. Y todo el reino que él ha fundado y establecido sobre la tierra y sobre el cual él gobierna, dice que morderán de dolor sus lenguas. De esta mención podemos deducir entonces que tiene que haber alguien que se sentará sobre ese trono. E indudablemente ese trono es la bestia mencionada aquí en Apocalipsis 13. Después de determinar la identidad de la primera bestia, no va a ser difícil entonces identificar a la segunda. Es un hombre, es el falso profeta, es el líder religioso quien tiene a su cargo guiar y llevar a cabo la adoración de la primera bestia, que es el anticristo. Y además de marcar a los hombres, como lo veremos más adelante, con el 666 o la marca de la bestia, de la cual hablaremos en el futuro. ¿Qué significa la palabra anticristo? Es lo que vamos a tratar de responder en este segmento. Creo con toda certeza que podemos dar una respuesta a esta cuestión. La explicación de esa palabra
anticristo se encuentra en el significado de la preposición anti, que tiene dos aplicaciones. Anti tiene el significado de ser contra o en contra, y el segundo es en lugar de. Y esos dos significados los vemos en las Sagradas Escrituras. Es el mismo apóstol Juan el único que en su primera y segunda epístola menciona al anticristo. Él es el único que utiliza esta expresión. Creemos que explica estas dos características o acepciones: estar en contra de Cristo, y la otra, imitar, ser Cristo o estar en lugar de Cristo. Esto nos lleva a la primera conclusión: el anticristo es ambas cosas. ¿Y cómo se puede reunir estas características en una sola persona? Vamos a dedicar algo de tiempo para ver lo que Juan quiere comunicarnos. En su primera epístola, Juan, en el capítulo 2, como lo vamos a leer a continuación, en el versículo 18 dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Observemos la expresión: hijitos, ya es el último tiempo. Esto lo escribió Juan hace ya casi cerca de 2000 años. Lo que implica entonces que este último tiempo abarca una gran extensión de tiempo. Juan no solo afirma que vendrá o habrá un anticristo, sino que en sus días ya había muchos anticristos. Ahora bien, ¿cómo se identificaba a un anticristo? Leamos el capítulo 2, el versículo 22 de Primera de Juan. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que entonces, una de las principales características de este personaje mundial será la negación de la deidad de Cristo. Está abiertamente en contra de Cristo y es el enemigo número uno de Cristo sobre la tierra. Juan, en el capítulo 4, señala algunas cosas adicionales acerca de este personaje. Dice la palabra de Dios del versículo 1 al 3: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, amados, que cualquier persona, grupo o libro que niega la deidad, la divinidad de Cristo, es un anticristo. Existen, amados, películas, obras de teatro, libros, muchos escritos supuestamente reveladores acerca de la vida oculta de Cristo, lo que no nos dicen los evangelios. Hablan muchas cosas de su nacimiento, su vida, su muerte, detalles fantásticos acerca de lo que Él fue, y que honestamente no debemos considerar.
como sana doctrina, como el resultado de un estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de todas estas cosas van en contra del Cristo revelado en la Biblia, revelado en las Sagradas Escrituras. Cualquier religioso que niega la deidad de Cristo es anticristo, o sea, él está en contra de Cristo. Pero también en la segunda epístola de Juan, la palabra de Dios nos muestra lo siguiente en el versículo 7. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que, amados, comienza a revelársenos la personalidad del anticristo. El anticristo es un engañador, alguien que pretende ser Cristo, alguien que aparenta ser como Cristo, pero que no lo es, que indudablemente no es el Señor Jesucristo. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo anunció que pasaría. Justamente después de su resurrección y después de su partida al tercer cielo, Él dijo que vendrían muchos en su nombre, usando su nombre, diciendo que eran Cristos. Y como todo espíritu no es de Dios, todo lo que tú escuchas hoy sobre la tierra, muchas cosas que escuchamos no son de Dios. Mucho espíritu engañador habla a la iglesia y a través de los medios de comunicación. Entonces, la misma palabra nos recomienda probar esos espíritus. Pienso, amados, que deberíamos probar, analizar y sacar las conclusiones más honestas sobre nuestra fe, en quién creemos, a quién seguimos, quiénes nos dirigen, quiénes nos influyen y quiénes gobiernan nuestras vidas. ¿Sabe por qué, amado? Porque podríamos encontrarnos con una sorpresa, que lo que hacemos, creemos, que lo que dictan nuestras costumbres, hábitos y modo de enfocar y vivir nuestra vida en esta tierra puede claramente ser contraria a las enseñanzas de Cristo. Y eso significaría que el Espíritu de Cristo está también presente en nuestra vida cotidiana. Basta con leer Mateo 24, versículo 24, donde el Señor Jesucristo, en su discurso en el Monte de los Olivos, nos advirtió lo siguiente. 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Lo que implica que tú y yo estamos en peligro. Si observamos bien, se levantarán falsos cristos. Es decir, que habrán personas capaces de realizar milagros. Y la última bestia, veremos eso. El falso profeta será una persona que realizará muchos milagros y que a través de ellos cautivará multitud de personas. Esto solo me permite deducir que gloria a Dios por los milagros. Pero que alguien que haga milagros en el nombre de Cristo no es garantía de que no sea un anticristo. Este falso profeta será el anticristo religioso, así como la primera bestia será un anticristo político. Ni siquiera el diablo pudo reunir todo el poder político y religioso en una sola persona. Pero creemos que estas dos bestias serán dos personas y que ambos
son anticristo. Ahora bien, amados míos, regresemos entonces a nuestro texto de Apocalipsis 13. Para iniciar su estudio, pues dice la palabra de Dios: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que el apóstol Juan habla aquí, amados, en primera persona. En los manuscritos más fiables se nos presenta a Juan parado sobre la arena del mar. Sabemos que la arena del mar, sin lugar a dudas, es la nación de Israel. Y allí, desde la nación de Israel, él puede darse cuenta de dónde surge el anticristo. En el capítulo 12 se lee sobre el dragón, sobre Satanás echado de la presencia de Dios y arrojado del cielo. Y ahora Juan, en el 13, parado sobre la arena del mar, describe: vi subir del mar una bestia. ¿Quién es el que hace salir del mar a la bestia? Indudablemente es Satanás. Él es quien hace salir del mar a esta primera bestia. El mar en las Escrituras es un cuadro que representa a las naciones del mundo y a toda la humanidad. Y se les describe en la palabra de Dios como un mar agitado, un mar en convulsión. Hoy, con esta pandemia, podemos decir que el mar de las naciones se encuentra agitado, convulsionado. Y de esa convulsión, de esa agitación del mundo, será que emerja el anticristo. Dice que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, el aspecto de esta bestia es terrorífico. En el cuadro que coloco ahí, para que usted lo considere, lo han pintado de esa manera. El dragón sobre la arena del mar hace salir a la bestia salvaje del mar y la domina. Esta es su obra maestra. Él es una persona real, quien encabezará el resurgir del antiguo imperio romano. Debemos recordar, amados, que Roma simplemente se desintegró y que este personaje será el único capaz de volver a reunirla nuevamente. Todas esas circunstancias se describen detalladamente en el libro del profeta Daniel. Y vuelvo a reiterarles que por eso es interesante e importante que conozcamos y estudiemos a cabalidad el libro de Daniel. Pues si no conocemos el libro de Daniel y las palabras proféticas que están en él, va a ser imposible que podamos estudiar Apocalipsis. Porque como algunos exégetas famosos dicen, el libro de Daniel es la llave que abre la interpretación del libro de Apocalipsis. Lo más tremendo de todo esto, amados, es que aparentemente Dios no interviene en la tierra por un tiempo, sino que se la entrega a Satanás. Personalmente creemos en la justicia divina, y debido al hecho de que el mal ha aparecido,
Satanás ha llegado a ser quien es. Pero en esta ocasión Dios debe permitirle demostrar que aunque le deje dominar y dirigir los eventos en la tierra a su manera, Satanás no será capaz de producir nada más que agonía, sufrimiento, muerte y violencia. Y Satanás podría recriminar a Dios al enfrentarse a su destino eterno, que es el lago de fuego, como tú y yo sabemos, y decirle a Dios: tú nunca me diste una oportunidad. Si tú no hubieras intervenido en el mundo y me hubieras dejado solo, entonces yo hubiera sido capaz de realizar mi propósito y establecer un segundo reino. Pero como lo veremos, la catástrofe que se desata durante estos 7 años hará que Satanás enmudezca. Satanás no podrá reprocharle nada a Dios, pues el fracaso será total. Así que, hermanos, con la ayuda del Señor, en el próximo capítulo del estudio que vamos a ver, estaremos entendiendo el texto bíblico a base de recordar un pasaje similar, porque esta bestia salvaje es similar a la cuarta bestia descrita en el capítulo 7 de Daniel. Allí Daniel representa la historia profética de lo que ocurrió desde Nabucodonosor, imperio babilónico, hasta nuestros días, el imperio romano restaurado. Y veremos detalladamente este asunto si el Señor lo permite. Así que, amados, vamos paso a paso. Esto merece toda nuestra atención y lo haremos lentamente para que nos quede perfectamente claro. Así que solo me resta invitarles al próximo estudio bíblico y invitarles a que hagamos una oración. Querido Dios, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por lo que tú nos has dicho y nos has hablado. Gracias porque sabemos que desde Juan hasta nuestros días han proliferado los anticristos sobre la tierra, pero que solo han sido figura del anticristo que viene y que está próximo a perfilarse en el conjunto de las naciones para hacerse pasar por Cristo y para hacerse adorar como Dios. Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que nos has enseñado en esta hora. Te bendecimos y oramos para que nos des la fuerza suficiente para el próximo tema. Gracias por mis hermanos, gracias por tu iglesia, gracias por mis amigos que dan un like a estos mensajes, que están suscritos al canal. Yo los declaro, Señor, a todos bendecidos. Y te doy gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, muchísimas gracias por tu atención. Y como suelo decirles siempre, hasta la próxima y felicidades. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.